Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida a esta nueva materia que tiene como tema la Iglesia cristiana en los primeros 500 años. Uno de los aspectos más destacables del cristianismo de nuestro tiempo es en cuán pocos creyentes confesaron, estudiaron alguna vez la sociedad histórica de su religión. Introducción al panorama general. Hoy en día, luego de 2000 años al menos, nominalmente el cristianismo es la fe, es la tercera parte de la población del planeta, a partir de un puñado de pescadores, recaudadores de impuestos y jóvenes problemáticos de una oscura provincia de Judea, de la fe que se ha esparcido por todo el mundo, desempeñando la lealtad de unos 2000 millones de habitantes de nuestro planeta. Por cierto, uno de los aspectos más destacables del cristianismo en nuestro tiempo es en cuán poco de estos creyentes confesaron estudiar alguna vez con seriedad la historia de su religión. En épocas anteriores, los adherentes a la fe fielmente encontraban defensores en otra. Pocos de los que se requerían defender su religión frente a las críticas y a una fe rival. Sin embargo, en nuestro tiempo, cuando los mediamos o masivos medios de comunicación transforman el mundo en nuestro vecindario, la ignorancia de los cristianos es difícil de justificar. El movimiento para la separación entre la Iglesia y el Estado ha sido eliminado prácticamente la religión, la educación pública. Por esto es cierto que aún la educación cristiana en muchas denominaciones ha hecho poco para darles a los miembros algún tipo de comprensión adulta de la fe que profesan. Debemos sorprendernos entonces cuando hoy en día el cristianismo mezcla gruesos errores con las confesiones ortodoxas o defienden algunas prácticas paganas bajo el nombre de la conducta cristiana. El camino hacia adelante muchas veces significó mirar hacia atrás. La imagen de Dios revela la historia de Jesús. Los cristianos siempre han considerado lo que era Jesús y los apóstoles como una especie de medio para otros tiempos, y le dio a la iglesia una fe en Jesús, el Mesías resucitado, y la esperanza del perdón de los pecados por su intermedio. Y eso se demostró en la vida de Pablo, que en el Evangelio de la Gracia no conoce fronteras entre las naciones, razas, géneros o culturas. El cristianismo católico que aceptó esta verdad se dispersó rápidamente a lo largo del mundo mediterráneo, conformó las ideas contrarias del gnosticismo, del marcionismo y del montanismo, y llegaron a las mentiras en su nombre, apelando a los escritos apostólicos y a los obispados ortodoxos que los preservaron. Al mismo tiempo, los cristianos enfrentaron el poder de la persecución romana y atravesaron el morir heroicamente como mártires, testigos de lo que los demás creyeron que siga su carrera. Esta semilla de sangre en los mártires tomó un llamado de Tertuliano, finalmente produjo un fruto abundante en la conversión del imperio imperial. En la era imperial comenzó en el 312, cuando Constantino recibió la visión de Cristo. Antes de terminar el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de la creciente Estado romano. En Occidente la historia era diferente luego del siglo V, cuando los bárbaros alemanes y los humos aplastaron la defensa del imperio e interrumpieron en su propia ciudad eterna. La gente se volvió a la búsqueda de las explicaciones de la ciudad de Dios. De Agustín encontraron una visión para una nueva era. En estos siglos los llamados medievales, quienes vivieron en ellos se consideraban cristianos. Sus razones yacían en el rol de la que representó el Papa, para quien representó las ruinas del imperio caído del occidente y procedió a edificar la iglesia medieval sobre la gloria pasada de Roma, como el único lazo sobreviviente de la Roma pasada con la iglesia romana, que movilizó los monjes benedictinos, que mostró misioneros y embajadores al pueblo alemán, y luego por los siglos los papas, con la ayuda de los príncipes cristianos, lentamente pacificaron y bautizaron el continente que llamaron la cristiandad, la Europa cristiana. Sin embargo,
Al bautizar a las masas significaba bautizar a los paganos. Hacia el siglo X la renovación espiritual era una necesidad evidente. Esta comenzó con un ministerio en Francia central llamado Cluny, que se extendió hasta alcanzar su propio papado. El papa reformador más importante fue Gregorio VII, cuyos celos sucesores condujeron al oficio papal al cenit del poder terrenal. Al dejar de ser el cemento de un imperio romano, la Iglesia del siglo XII era en sí misma una especie de imperio, un reino espiritual terrenal que se extendía desde Irlanda hasta Palestina, desde la tierra hasta el cielo. Las cruzadas filosóficas y escatológicas fueron testigos de esa soberanía papal. Las nuevas escuelas de pensamiento llegaron en el siglo XVII. Ninguno fue más poderoso que la misma razón. Preguntó, ¿quién necesita a Dios? El hombre puede seguir adelante por su propia cuenta. Los cristianos gritaron en sus objeciones por la idea que se había difundido hasta que el secularismo llegó a la vida pública de las sociedades occidentales. Dios siguió estando allí, pero solamente cuando por una cuestión personal. Los cristianos ya no pudieron apelar al brazo del poder para suprimir tales herejías, así que echaron y volvieron un estilo de los apóstoles, la oración, la predicación. El resultado fue una serie de avivamientos evangélicos, principalmente en el panteísmo, en el monoteísmo y en el gran avivamiento por medio de la predicación convencional y personal de los evangelios, intentaron restaurar a Dios en la vida pública. La era del progresivo vio a los cristianos de todo tipo emprender una lucha valiente contra el avance del secularismo. Los avivamientos evangélicos surgieron nuevos esfuerzos para llevar el Evangelio de Cristo a tierras destinadas a una hueste de ministros de un servicio social en la Europa industrializada y Norteamérica, desde los baluartes de Roma que un papado defendió, disparó una andada de misiles apuntando a los enemigos modernos de la fe católica. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos de los cristianos en el cristianismo, estaba siendo reemplazado lentamente por la vida pública en el mundo occidental y en los creyentes que los dejó el problema de los que conocemos de nuestra propia época. ¿Cómo pueden los cristianos ejercer una influencia moral a las sociedades pluristas y totalistas, ya que no prevalecen las prepulsiones cristianas en cuanto a la realidad? El cristianismo en el Imperio Romano. No fue sino después de la crucifixión y la predicación de la resurrección del cristianismo comenzó a crecer más allá de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús, los 72 discípulos que se envió a la misión, el resto de los adherentes de movimientos durante la vida terrenal. La ejecución ocurrió en el tiempo del gobierno de Poncio Pilato, de quien sabemos por fuentes extrabíblicas que fue gobernador de Judea entre el año 26 y 36 después de Cristo. No coinciden con la fecha exacta de la crucifixión, pero se ha indicado que los años 30 al 33 de la era de Jesucristo como probables. Los personajes como antecesores de Jesús, Juan el Bautista, el propio Pilato, aparecen en las historias fuera de la Biblia como las historias de Josefo, año del 37 al 100 después de Cristo, en Tácito, en el año 55 al 103 después de Cristo. Sin embargo, en cuanto a la expectación de la Iglesia y sus primeros años, dependieron mucho de Lucas, quien escribió los dos tomos que conocemos como el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, que apuntan probablemente al emperador romano que se llama Teófilo, amado por Dios. El segundo punto tomado en la historia del movimiento cristiano desde la mitad de la década del 30 hasta la mitad de la década del 60 del primer siglo, en un periodo crucial para un desarrollo, sea fuera las generaciones subyacentes, hace aceptarlo o rechazarlo de los primeros cristianos. Creyeron en el Jesús crucificado que haya resucitado entre los muertos por la intervención de Dios. Lucas nos presenta algunos ejemplos de la predicación un poco de manera de un gran historiador griego, Tucímides, quien procuró dar a conocer el mensaje cristiano basado como creó que había sido presentado
Pedro, líder del grupo apostólico en el primer registro, encontramos en un sermón cristiano presentado a una gran audiencia de judíos. Enfatizó que Dios había resucitado a Jesús crucificado. A este Jesús lo resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. El énfasis principal del libro de Hechos está en la misión de los gentiles. El propio Lucas era gentil, probablemente sirio. El desarrollo del tema a partir de la conversión de Saulo de Tarso, quien llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, una historia que relata 3 ocasiones en el libro como una forma de énfasis, capítulos 9, 22 y 26. También en medio de la historia de Pedro y de Cornelio, un soldado romano, un centurión, que se encontraba en 2 ocasiones, capítulos 10 y 11. En este relato Lucas presentó un comienzo de unos gentiles equivalente a lo que había pasado en Pentecostés por los judíos. Los gentiles también expresaron el Espíritu Santo como resultado de la predicación de Pedro acerca de Jesús y se reunieron en la iglesia por medio de un bautismo. La primera parte de Hechos pudiera llamarse Hechos de Pedro. Los últimos capítulos serían Hechos de Pablo, que se convirtieran de forma dramática. Pablo, que se ha fechado tan tempranamente como en el 34. La propia historia revela que ya había cristianos en Siria y en Damasco. También existían en Antioquia una iglesia suficientemente fuerte como para los cristianos fueran llamados allí por ese nombre por primera vez. En esos caminos habrían sido llamados los del camino como una secta emergente del judaísmo. Capítulo 24, versículo 14. El propio Saulo, un ex perseguidor de la iglesia, enfrentó el peligro de ser siendo considerado como un agente provocador. Hizo falta la generosidad del espíritu de Bernabé, quien Lucas nos dice que era un judío chipriota, para lo que recluta como maestro cristiano para la creciente fe cristiana. En Corinto, Pablo se presenta como procónsul romano a Galio, en el que nos permite flechar su visita por medio de la evidencia de una inscripción en el año 51, su obra en el mundo del Mediterráneo, que concluyó una larga temporada de 18 meses en Corinto y 2 años en Éfeso, terminó con su encarcelamiento en Cesarea y su apelación en Roma. Ambas cosas resultaron en la hostilidad de los judíos y la preferencia de Pablo por la justicia romana. Sin embargo, para entonces emprender, el emperador era Neón quien culparía a los cristianos por el incendio en Roma en el año 64. Según la tradición, tanto Pedro como Pablo fueron ejecutados en Roma en la década del 60, aunque Hechos deja que Pablo, bajo arresto domiciliario en Roma por un periodo de 2 años, aparentemente libre de recibir visitas y predicando el reino de Dios y la enseñanza acerca del Señor Jesucristo con toda la libertad y sin impedimento. Hechos 28:31. La propia carta de Pablo a los cristianos en Roma, escrita a mediados de la década del 50, ha provisto de la evidencia del tamaño de la iglesia romana para que en ese tiempo se presente su visión más amplia del cristianismo y también su esperanza tal vez incumplida de visitar España para predicar el Evangelio como punto culminante de la misión en la zona del Mediterráneo. Romanos 15, 23 y 24. Emperadores posteriores a Trajano, como Decio, gobernó en el año 2249 al 251, y Diocleciano en el 284 al 305 ordenaron severas persecuciones. Había suficientes cristianos al norte de África como para que tuvieran lugar matrimonios memorables en Cartago. Un joven llamado Perpetua y su esclava Felicidad fueron echados a fieras salvajes, y luego en un juicio también fue en el norte de África que surgieron problemas graves con los líderes de la iglesia como parte que presentaron los certificados de Ibeli y las autoridades romanas en los tiempos de la persecución, y luego quejaron a volverse a la iglesia. Cipriano, un gran obispo en Cartago, se enfrentó con este grave problema en el 248 al 258. Fue norafricano Tertuliano en el año 1160 al 225, quien con su estilo llamativo escribió: la sangre de los cristianos es la semilla, a veces citado erróneamente como la sangre de los mártires de la semilla de la iglesia.
Así como pasó en Cartago, Noráfrica, Egipto había llegado a ser el centro importante del cristianismo. Alejandría, una de las grandes ciudades de los centros de la civilización del mundo antiguo, también se convirtió en uno de los centros de aprendizaje del cristiano. Tres de los teólogos apologísticas, defensores de la importante que es la fe, estuvieron conectados en la escuela de teología que había allí. Panteno, Clemente de Alejandría, en el año 150 al 215, una de las grandes mentes especulativas de la historia cristiana, Orígenes del 185 al 254 en la antigüedad de la iglesia egipcia copta, ha existido hasta el día de hoy. Fue en Egipto donde surgieron las semillas para la vida monástica, un movimiento de gran importancia para la iglesia futura en medio de los santos ascéticos pioneros como Antonio 251 al 356 y Pacomio 290 al 346. Este último enfatizó a la comunidad para los monjes. Egipto también produjo uno de los cristianos más influyentes de todos los tiempos, Anastasio 296 al 373, obispo de Alejandría en el 328, quien volvieron a mencionar. La difusión del cristianismo también implicó escritos cristianos. Las cartas de Pablo escritas en el año 45 al 65 fueron dirigidas mayormente a las comunidades cristianas y a sus problemas y creencias de comportamiento. Sin embargo, los evangelios también tuvieron un propósito de persuadir a los que aún estaban no convencidos. Se consideraba que Marcos, el primer evangelio, probablemente se escribió en el 64 y para el año 100 otros estaban en circulación. Con ese estilo literario fueron diferentes todos los otros escritos en el mundo antiguo. Para responder a la pregunta de cómo el cristiano había hecho un progreso tan importante en contra de un Estado todopoderoso como el Imperio Romano, de tal manera que la tendencia cambió en los primeros años del siglo IV. El gran historiador de la Iglesia, Adolf von Harker, enumeró cierta cantidad de causas acumulativas y significativas a la atención de los enfermos, a las viudas, a la actitud de los cristianos hacia la muerte, ya fuera por medio de sociedades de entierro o respeto de manifestación por medio de su creencia a la resurrección, tanto en general como en enfrentar al matrimonio, al martirio en arena. En las redes de provisión o apoyo en los pobres o menos privilegiados, aún los esclavos, de todos los se produjo un impacto en la sociedad que de tales naciones eran escasas e inusuales. Hamarok citó el epígrafe de Tertuliano titulado cínicamente contra todos los cristianos desde entonces, pero hay un significativo cuando fue utilizado por primera vez. Miren cómo los cristianos se aman unos a otros, indicando la naturaleza de la fe de las iglesias que proveyeron la especie de agenda informal al empleo de los necesitados, así como los resultados de las fuentes de hospitalidad. La ferocidad de la persecución puso en evidencia a la iglesia que era altamente importante para la asociación social, lo que los emperadores pareció que estaba socavado la unidad del imperio. A diferencia de los judíos, los cristianos no se ganaron el derecho de ser considerados religio lícita o religión permitida, pero contaban con una presencia social reconocida e incluso el testimonio, un dibujo en Roma de la crucifixión y ascenso del adorador Alexémonos, quien adora a Dios. Tertuliano seguía refiriéndose a esta caricatura del siglo II en su apología. Luego del fallecimiento de Constantino en el año 337, el Imperio Romano fue objeto de una creciente presión por sus fronteras grandes y movimientos de pueblos, en especie de unos provenientes de las etapas de Asia Central que presionaron a otros grupos de guerreros como los gordos, quienes habían sido enemigos de las legiones romanas en defensa de las fronteras orientales del imperio. Una parte de los godos presionaron hacia los Balcanes en la década del 370, hacia Grecia y a las costas del Adriático, y a los principios de la década del 390 fueron los visigodos
que se los llamaron quienes terminaron de saquear la propia ciudad de Roma en el 410 bajo el liderazgo de Alarico, líder influenciado por el cristianismo arranio. Otros pueblos paganos como los francos, los alanos, los vándalos, los ostrógados también entraron violentamente en el imperio. Los vándalos provenientes de las etapas, así como los hunos, cruzaron el Rin y se trasladaron a España y cruzaron el estrecho de Gibraltar hacia África del Norte. Allí confrontaron una iglesia hecha famosa con Tertuliano y Cipriano. Este último martirizado en el 258 luego de intentos heroicos de restaurar la unidad de la Iglesia. Su sucesor en términos de estatura cristiana fue Agustín, obispo de Hipona, año 354 al 430. Agustín, un escritor de retórico brillante como Tertuliano, nació en Tegaste de Macedonia, Argelia, hijo de padre pagano pero con una madre cristiana muy devota. Mónica, en su gran autobiografía Confesiones, Agustín registró como luego de un tiempo prolongado la inquietud interna se rindió y vivió bajo Cristo en un jardín de Milán en 386. Luego de escuchar la voz infantil, repitió una y otra vez: Tolé, legué, toma y lee. Esto le empujó a abrir las epístolas de Pablo en algunos versículos que llegaron a ser decisivos para él. Agustín finalmente fue bautizado por Ambrosio en el 387 y llegó a ser uno de los grandes teólogos de su época o de todas las épocas. Además de las confesiones y tratado de Santísima Trinidad, escribió otra gran obra titulada La ciudad de Dios entre los años 403 y 426, donde sostiene los antiguos dioses paganos fueron responsables del saqueo de Roma de Alarico en el 410. Consideró el destino de los imperios seculares en lo que la diferenció de la imagen de la ciudad celestial a la ciudad de Dios, que sólo concentraría la vida futura. Su doctrina en sus dos ciudades se transforma en la influencia imponente del pensamiento europeo de los siglos siguientes. Luego de la caída de Roma no pudo evitar tomar decisiones con los bárbaros a las puertas, mientras los vándalos saqueaban al norte de África y establecían un reino pagano que incluyó un pueblo de Hipona. Después de la muerte de Agustín, conquistaron Cartago en 439. Esta invasión del norte de África latino, de donde Tertuliano, Cipriano y Agustín eran figuras de renombre, allanó el camino para la eliminación de la iglesia cristiana. El norte de África y la invasión musulmana posterior y la muerte de Mahoma en el 632. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si quieren aprender más, recuerden que todos estos documentos, que toda esta información, que todos estos estudios se encuentran en la página web, tanto en PDF como en video. Gracias por su tiempo. Espero que el Señor les siga bendiciendo grandemente y si es la voluntad de nuestro Señor, nos encontraremos en la próxima clase. Bendiciones.